Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a este el tercer vídeo del canal Tu Tiempo es Oro. Estamos a finales de mayo y sí, estamos cerrando ya los periodos de matriculación de cara al año que viene. No quería dejaros colgados. Y es que, si bien recordáis, nos quedaba pendiente analizar el segundo curso del módulo profesional de Comercio Internacional, el cual estoy a punto de acabar. Así que, sin más dilación, vamos a ver esas asignaturas. Empezamos. Fijándonos en la hoja propia que tenemos de la Generalitat Valenciana, vamos a seguir el mismo sistema que seguimos en el primer vídeo. ¿Qué asignaturas tenemos? Bien, cabe recordar que no hablamos de asignaturas, hablamos de módulos profesionales. Así que dividiremos estos módulos según las horas que se le acrediten a cada uno. ¿Qué tenemos en segundo? Pues en primer lugar tenemos el módulo profesional de Sistema de Información de Mercados, con 80 horas. Luego tenemos el de Marketing Internacional, con 140. Continuaríamos con Negociación Internacional, con 80 horas. Financiación Internacional, con 120. Medios de pago internacionales, con 80. Comercio digital, con otras 60 horas. Y luego tendríamos un horario reservado para el módulo profesional de inglés, que en mi caso, no sé si esas competencias dependen de cada instituto, pero en el mío, ese horario reservado para inglés ha ido adjunto a la asignatura de medios de pago. Determinadas horas de la asignatura de medios de pago han estado combinados con explicaciones en inglés. Y finalmente tendríamos el proyecto de comercio internacional, el cual tengo que presentar de aquí muy poco, que es un poco la recopilación de todo lo aprendido durante 2 años. Más adelante hablaremos de él. Y por último, las FCT, la formación en centros de trabajo, que constituiría un total de 400 horas en el caso de realizarlas únicamente en concepto de FCTs. Y en el caso de realizarlas en formación dual, como he hecho yo, podría llegar, en mi caso, a las 884, si mal no recuerdo. Una experiencia bastante interesante. Bien, sin más dilación, ¿cómo funciona este segundo curso? A título personal podría decir que considero que se puede dividir en 2 bloques principales. Hablamos de asignaturas que están orientadas hacia el marketing, la recogida de información, el análisis de esos datos, el saber cómo actuar en base a la información obtenida, y luego a un bloque mucho más operativo, mucho más práctico, como son cómo utilizar esos medios de pago, cómo interpretar los riesgos a los que nos exponemos en el ámbito comercial, qué coberturas podemos tener, qué decisiones comerciales podemos adoptar. Es decir, tenemos esos 2 bloques, la parte de marketing, recogida de información, y la parte más operativa de lo que es el comercio. Dicho esto, ¿qué asignaturas podemos encontrar? Respecto a la primera, Sistema de Información de Mercados, más conocida popularmente como SIM, es una asignatura dedicada precisamente a lo que estaba comentando. A mí lo que me ha quedado claro durante este año es el tipo de información con el que podemos trabajar. Tenemos datos primarios, datos secundarios, cómo podemos trabajarlos, y para realizar todo este aprendizaje hemos elaborado un proyecto a lo largo del primer y segundo trimestre, en el cual nosotros como alumnos teníamos que diseñar una especie de albergue o casa rural y teníamos que recoger información sobre posibles clientes, elaborando encuestas, obteniendo estadísticas en base a esta información y pivotando y adaptando nuestro albergue en función de la información que recogíamos de los posibles clientes. ¿Quiénes eran los clientes? Pues nuestros compañeros de clase, nuestros familiares, compañeros de trabajo en el caso de estar trabajando, y a partir de este mismo proyecto hemos ido aprendiendo la importancia de la información. ¿Cómo hemos trabajado también? Muy importante, el dominio de las tablas Excel. Hemos visto a lo largo de todo el curso que las tablas Excel y las bases de datos son fundamentales para tratar esta información. Y de hecho, ya a consejo personal, ahora que estoy haciendo el tema de la dual, es súper importante tener capacidades ofimáticas. A lo largo del ciclo, en caso que decidáis usarlo, lo podréis trabajar, pero es mucho más recomendable a título personal desarrollarlo, porque aunque parezca una tontería, es fundamental hoy en día. ¿Qué otra asignatura podemos tener? Marketing internacional. Podemos decir que de entrada, cuando yo en su momento decidí estudiar esto, yo estaba muy entusiasmado con el marketing, y cuando he visto este módulo profesional, esta asignatura, tuve muchas ganas de cursarla, y la verdad es que me ha resultado bastante interesante. Aquí tengo el libro que hemos utilizado a lo largo de este curso, Marketing Internacional, de José Fulgencio Martínez Valverde. La verdad es que ha sido una asignatura bastante interesante, de carácter muy teórico, la cual ha estado pivotada alrededor de los 4 conceptos del marketing mix: precio, producto, distribución y comunicación. Todas ellas inmiscuidas dentro del ámbito de la internacionalización, empezando primero por los primeros temas que íbamos viendo: cuáles son las fases de la internacionalización, por qué nos debemos internacionalizar, qué factores debemos de tener en cuenta. Así ha sido como ha ido funcionando esta asignatura. Y tras pasar ese primer bloque, durante el primer mes del contenido más introductorio, ya los siguientes temas han ido distribuidos en bloques. Política de precios, en base a qué te puedes fijar, bastante interesante.
fijas precios en base a la competencia, fijas precios en base al coste, fijas precios en base a los ingresos futuros que crees que vas a obtener. Luego hemos continuado con las características del producto, analizando ese producto, cómo podemos introducirlo en un mercado en concreto. Luego hemos pasado por lo que sea la distribución, las diferentes formas de distribuirnos, hecho fundamental y más en el comercio internacional, los diferentes tipos de contratos y contactos que podemos obtener, para luego continuar con las formas de comunicación, el que considero que ha sido el tema que menos hemos visto y del que menos jugo hemos podido sacar, ya que a nivel personal soy una persona muy curiosa, he estado investigando muchísimo y tengo ahí detrás algún libro sobre forma de comunicarse actualmente en el mundo digital y demás, y he sacado mucha más mierda de ahí que de este último tema. También es verdad que llegamos al final, llegamos muy cansados, pero lo que ya os digo, una asignatura bastante teórica, pero que si se le da un enfoque práctico puede estar muy bien sacado. ¿Cómo lo hemos hecho a lo largo del curso? Pues bien, nuestro profesor nos ha propuesto varios trabajos de manera práctica para ir mejorando, ir trabajando. Recuerdo que al principio del curso hicimos un trabajo sobre Amazon, sobre las formas de trabajar de Amazon, qué tipo de modelo de negocio tiene, y a partir de ahí me di cuenta que a lo largo de todo el curso este contenido teórico lo fuimos trabajando con diferentes ideas, diferentes proyectos. ¿Para qué? Para luego terminar el último trimestre, en este caso el segundo módulo profesional, y realizar un proyecto de plan de marketing. Es decir, poder coger tú un modelo de negocio, tratar de implantarlo en un país en concreto, en este caso a mí, si no recuerdo mal, me tocó México, y analizar todas las variables que se deberían de tener en cuenta para proponer ese modelo de negocio internacionalizándolo, en mi caso, en México. Variables políticas, económicas, sociales, tecnológicas, lo que vendría a ser un análisis PESTEL, cuáles son los costes que vamos a tener a la hora de exportar e importar el producto en el caso de que lo hagamos de manera ocasional o pasiva. Ya os digo, me parece una asignatura muy interesante y que te proporciona una idea muy global sobre los negocios internacionales y sobre cómo empezar a manejar en diferentes ambientes y qué variables hay que tener en cuenta. A continuación tenemos el módulo profesional de negociación internacional. Un módulo que, como su propio nombre indica, te habla de las diferentes culturas, de las diferentes ideas y formas de trato que tenemos con las personas. Empezamos el curso y hablamos de 2 trimestres. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. El curso está muy comprimido, es muy focalizado. Hablamos de 2 trimestres en los que no nos dio tiempo a exprimirlo al máximo, es la sensación generalizada que a mí me queda, pero es una asignatura muy interesante para hacerte una idea de las diferentes formas de negociación que puede tener una persona en función de su origen, de su cultura, de su experiencia. Tuvimos la suerte de tener un profesor que ha estado trabajando en la empresa privada muchísimos años, nos enseñó algunos truquitos, nos aportó experiencia personal y eso a título personal me parece una aportación de valor súper interesante, y nos enseñó algunos trucos sobre algunos sistemas sobre cómo elegir determinados proveedores ante determinadas casuísticas, qué variables hay que tener en cuenta para seleccionar esos proveedores, qué estrategias de negociación pueden surgir. Y luego hicimos un proyecto conjunto, y es que nos propusieron ser una empresa de máquinas de zumo y tener que negociar con posibles clientes para venderles estas máquinas. Y los clientes eran personas de otras clases, ya que por el tema COVID nos dividieron la clase de primero en 2 y nosotros éramos el grupo A que le vendíamos nuestras máquinas al grupo B y teníamos que negociar con ellos. Teníamos que marcar puntos importantes como nuestro punto máximo, nuestro punto mínimo de ruptura a partir del cual ya no queríamos negociar, nuestro punto medio, las diferentes formas de distribución que podíamos acordar con ellos, a qué lugares teníamos que llegar. La verdad es que me parece un módulo muy interesante, aunque sí que es verdad que el temario final no me gustó mucho porque pasamos de empezar por la temática de las negociaciones, de las diferentes formas de tratar con los posibles clientes, con los posibles proveedores, como digo. De ahí pasamos al trato de los infoterms, que como ya comenté en un vídeo, espero en próximos vídeos poder explicarlos y poder tratarlos un poco con vosotros. Y luego cerramos el curso hablando de los diferentes tipos de contratos, las leyes que hay, un tema un poco denso, ambiguo, y que realmente, si no te quieres dedicar al derecho, a ver, es muy importante tener unas nociones básicas, pero realmente no saqué nada en claro porque terminamos y dije, esta parte no me ha gustado. Aún así, ya digo, el curso dentro de este módulo profesional resulta muy interesante y muy provechoso, y más cuando te lo imparten en base a proyectos muy reales por parte de alguien que está trabajando muchísimos años en la empresa privada. ¿Qué otras asignaturas podemos tener? Financiación internacional. Financiación internacional, en este caso, la impartió el mismo profesor que el año anterior nos impartió el módulo de gestión económica y financiera. Y recuerdo que el primer día nos comentó,
no sé quién es el crack que ha puesto este nombre a este módulo, porque realmente tendría que ser riesgos en el comercio internacional. Y no es otra cosa lo que hemos hecho. Hemos estado durante estos 2 trimestres viendo los diferentes riesgos a los que nos exponemos en el comercio internacional y cómo podemos cubrirnos las espaldas. Pasamos, apoyándonos mucho en el temario que vimos en el primer curso con este profesor, hemos visto cuáles son los peligros en diferentes niveles, en niveles económicos, en niveles financieros, en niveles de transporte, en niveles generales de la exportación, niveles de la importación y qué tipo de coberturas tenemos. Es decir, cómo podemos protegernos ante estas variaciones, ante estos riesgos que vemos en el día a día. Hablamos de riesgos en el tipo de cambio, si te pagan con una divisa extranjera, cómo puedes cubrirte ante ello, riesgos en el transporte, qué tipos de Incoterms podemos utilizar para según qué tipos de acuerdos y hasta qué responsabilidad queremos asumir, cómo podemos tratar con las entidades aseguradoras para ver qué tipos de pólizas tenemos, cómo podemos financiar una exportación, cómo podemos financiar una importación, cómo funciona el mercado Forex, es decir, el mercado de las divisas, qué es el tipo de cambio spot, qué es el tipo de cambio forward, una asignatura, como ya digo, bastante interesante y en la que con toda la información que hemos aprendido, recuerdo el último examen final que hicimos, donde realmente te planteaba unos casos en base a una exportación o una importación, unas condiciones concretas y realmente te planteaba cuál era la mejor opción, para cubrir ese riesgo, para cubrir esa situación. Y la verdad es que no hay una opción válida, no hay una opción única. Nosotros, siempre que empleásemos un tipo de cobertura, siempre que empleásemos una argumentación válida, nos la iba a dar por buena. Y es que en realidad eso es la vida real, eso es la vida práctica. No siempre hay una opción válida, no es A, B o C, no es blanco o negro. Puede ser gris siempre cuando tú lo argumentes y consideres que es lo mejor para tomar tus decisiones. Y al final esto es con lo que me quedo. Hemos aprendido a tomar decisiones siempre y cuando las estemos argumentando de la manera adecuada. ¿Qué otras asignaturas teníamos? Pues está muy ligada a la anterior. La que hemos comentado de financiación internacional estaba muy ligada con la siguiente: medios de pago internacionales. Y no, para muchos lo estaréis pensando, no hemos tratado las criptomonedas, no hemos tratado el Bitcoin, ojalá. De hecho, creo que a lo largo del tiempo, en un futuro, podrían introducirlas dentro de este módulo profesional. ¿Qué hemos visto en los medios de pago? Hemos visto, como su propio nombre indica, cuáles son las formas de pago más habituales en el comercio internacional. Hemos visto lo que es una transferencia bancaria, hemos visto lo que es un crédito documentario, hemos visto lo que es una remesa documentaria, qué son los adeudos SEPA, cuál es el rol que juegan los bancos dentro de estos adeudos, de estas formas de pago, qué relaciones se pueden establecer entre empresas, cuál es el medio de pago óptimo según tu posición como exportador, como importador. Hay que medir la confianza que hay entre las empresas para utilizar un medio de pago más sencillo, otro más simple, qué rol juegan los bancos, qué rol juega la documentación, porque es muy importante ver con la documentación quién tiene la propiedad y el posible levante de la mercancía en destino para poder llevársela. Así hemos visto el medio de pago más simple y más peligroso, a su vez, la transferencia bancaria. Otro medio de pago un poco más seguro, como sería la remesa documentaria, que implica una letra de cambio, por ejemplo. O el crédito documentario, que es el medio de pago más seguro, pero también el más costoso. ¿Y qué papel juega el banco ahí? ¿Qué documentos se tienen que emitir? ¿Qué documentos te dejan de emitir? De hecho, en esta asignatura hemos trabajado también muchísimo por proyectos. Sé que lo estoy repitiendo, pero es que es la verdad. Hemos trabajado por proyectos, tratando temas reales, proponiendo ideas, tratando de solventar problemas que nos podemos encontrar en un futuro en nuestro día a día como emprendedores, como trabajadores, como profesionales, como autónomos. Y es que es una cosa que creo que es muy de agradecer. No únicamente tener la formación teórica, sino la práctica. En este caso, en este módulo profesional, hemos hecho un proyecto conjunto, que precisamente lo he mencionado antes, el proyecto que realizamos con el módulo de negociación. Y es que, aparte de tener que vender esas máquinas de zumo, teníamos que elegir qué forma de pago nos convenía y qué financiación le podíamos conceder, también los riesgos en el comercio internacional, qué financiación podíamos conceder a nuestros posibles clientes. Cosa que ha sido muy práctica porque se le ha visto la utilidad, como todo el ciclo formativo va ligado en sí. A continuación tenemos las 60 horas de comercio digital internacional. De todos los módulos profesionales que os estoy comentando, es el módulo que implica menos horas prácticamente y es del que menos jugo hemos podido sacar. Aún así sí que hemos aprendido un poco las primeras nociones básicas de cómo funciona el comercio, cómo funciona Internet, la historia de Internet. Y personalmente considero que
no es competencia del instituto, lo entiendo, las horas no vienen marcadas por ellos, pero que se le podría sacar muchísimo más jugo. Hemos recibido mucho contenido teórico y poco proyecto, poca práctica debido a la escasez de tiempo. Creo que hoy, en el siglo XXI, año 2021, tras una pandemia en la que la digitalización ha llegado a niveles extremos, es fundamental tener un desarrollo y unas habilidades en las competencias digitales y online. Y nosotros en este módulo con 60 horas semanales y más habiendo alternado yendo un día sí, un día no a clase, no se le ha sacado todo lo que se le podía sacar. Hemos visto cómo funciona el lenguaje HTML, hemos visto alguna cosa de budología, email marketing, pero mucho contenido teórico. No le hemos llegado a sacar la práctica, que realmente lo que queremos es aprender a hacer las cosas para intentar sacar nuestro propio beneficio, para intentar buscarnos la vida por nosotros. Y aquí nos ha costado un poco más, entiendo, también por las horas, pero aún así está muy bien para introducirse en este mundo, para empezar a ver cómo funcionan los negocios en el entorno digital, pero a mí aquí me ha sabido a poco. De todas formas, los contenidos me han parecido muy interesantes y que recuerdo con gratitud un proyecto en el que nos teníamos que juntar por grupos y teníamos que venderle al profesor una idea de negocio, tratar de que esta persona, el profesor, invirtiera, en caso de que fuese real, en nuestro negocio. Y nosotros creamos una academia digital de trading y la verdad es que nos quedó un proyecto bastante aseado. Luego tenemos el inglés técnico, que como he dicho viene inscrito dentro de un módulo profesional, en este caso el de medios de pago. ¿Esto qué significa? Significa que en este módulo de medios de pago, ya antes he explicado, algunos documentos, algunas clases, algunas explicaciones en PowerPoint venían impartidos por la profesora en inglés, con un vocabulario muy específico, muy técnico y muy concreto. Una cosa que ya comenté en el vídeo del primer curso, pero la verdad es que sí que considero que es de agradecer. El inglés que se toca es muy focalizado, es muy directo en el mundo de los negocios, en el mundo de las transacciones, en el mundo de los medios de pago, y es muy válido y considero que eso es muy interesante. Y finalmente nos quedarían dos módulos profesionales de 40 y 400 horas. ¿De qué estamos hablando? Del proyecto de comercio internacional. Este es como la guinda al pastel de todo lo que has aprendido durante estos 2 años. Te dejan un tema a tu libre elección, que vaya muy orientado a lo que hemos estudiado claramente, y tienes que resolver un problema, una situación conflictiva de una manera práctica, y tienes que llegar un día, en este caso yo lo tengo de aquí nada, y exponer tu propuesta al equipo formativo, al equipo educativo, y tienen ellos que, en base a una nota, valorar la calidad de tu propuesta. En mi caso voy a hacer la tramitación de una exportación de materiales cerámicos de una empresa que ha trabajado toda la vida en pavimentos y revestimientos en el mercado nacional y ahora va a empezar a internacionalizarse. ¿Qué procesos debe de seguir para internacionalizarse? Tienes que realizar un documento formativo, un documento explicativo en el que expliques todo tu proyecto y luego aparte el día de la presentación tendrás que exponer un PowerPoint, además de llevar lo que sería la documentación en físico, llevar un librito con toda la documentación, con los trámites que has tenido que pasar, con toda la explicación detallada. Para ello dispondrás de 12 minutos. A título personal yo creo que es un poco escueto, porque 12 minutos para resumir tu proyecto de 2 años de aprendizaje no te dan para muchísimo, pero aún así hay que ser concretos, directos y sencillos, que es una habilidad que también hay que desarrollar. Ese sería el módulo de proyecto. Y por último tenemos las FCT, la formación en centros de trabajo. Esto es el jugo en sí. Esto realmente es el valor extra añadido de estudiar este módulo profesional. ¿Por qué? Porque después de todo, el módulo profesional en global tiene un total de 2000 horas. Pues casi un cuarto te lo pasas en la empresa. En una empresa dedicada al comercio internacional, dedicada a las transacciones más allá de las barreras nacionales, aprendiendo y poniendo en práctica lo que has ido aprendiendo en el mundo real, estableciendo contactos, viendo cómo trabajan las personas en el día a día de verdad y, ¿por qué no?, pudiendo tener una oportunidad de tener una experiencia laboral real en una empresa así. ¿Queréis saber qué he aprendido durante estos días ahí en la empresa? Pues lo podemos ver en próximos vídeos. Así que, sin más dilación, nos vemos más adelante. Muchas gracias y un saludo.